Hola, saludos, queridos líderes, pastores y demás miembros de esta comunidad. Qué gusto saludarles. Es un privilegio estar en esta oportunidad, compartiendo, conversando y aprendiendo juntos. Así que quiero dar la más cordial bienvenida. Gracias por ser parte de aquellos que aman y cuidan a las nuevas generaciones y por invertir también lo que Dios te ha dado. Capacidades, el llamado, las ideas, el tiempo, la energía, los recursos, el poder servir a niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes. Y esta noche vamos a tener una conversación específicamente relacionada al ministerio con niños, y eso en realidad nos involucra a todos nosotros, no solamente a aquellos que ya están enseñando en las clases, sino es mucho más amplio. Toda la iglesia debemos involucrarnos y hacer equipo con la familia también. Así que una vez más te doy la bienvenida a esta conversación. Vamos a platicar esta noche con Jessica Ibarbals, quien es nuestra profesora del curso Discipulado Integral, y queremos hablar acerca de qué va a pasar, hacia dónde va y cuáles son los desafíos del ministerio con niños, hacia dónde deberíamos de enfocarlo, cuál es ese futuro que viene. Así que qué gusto que podamos compartir este tiempo y me alegro mucho de que seas parte de esta conversación. Y Jessie, bienvenida, gracias por estar con nosotros esta noche. Hola, Howard, buenas noches. Qué buenos. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos muy, muy bien. Qué bueno. Bueno, me alegro, me alegro. Un fuerte abrazo para ti hasta Argentina. Así es. Así que bueno, tú vas en el futuro porque es más tarde por allá, pero gracias por apartar el tiempo para esta conversación crucial. Creo que el trabajo con niños es indispensable en el ministerio de la iglesia y queremos escuchar y aprender de ti en esta oportunidad. Quizás para arrancar, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿por qué ha surgido en ti una carga que ha hecho que seas una persona, junto con tu esposo, apasionados por el trabajo con niños? Cuéntanos de dónde viene eso. Bueno, la verdad que tiene que ver con mi esencia, porque vengo de una familia donde mi madre es maestra, así que desde muy pequeñita tuve esta inquietud por la niñez, ¿no? Así que me capacité y me formé para ser maestra de niños. Hija de padres pastor, entonces ya a los 14 años involucrada en el ministerio con niños, imagínate, ¿no? En las horas felices, en las clases bíblicas. Entonces yo te diría que mi propia historia, ¿no?, está unida a la tarea con los niños. Siempre un corazón. Imagínate, Howard, que había una reunión de matrimonios y ¿quién se anotaba para cuidar a los niños? ¿No? Ahí estaba yo ayudando en todo lo que hiciera falta. Y bueno, me acompañó no solo esta pasión ministerial, sino también carreras, ¿no?, que me formaban también en lo pedagógico para el trabajo con la niñez. Sí, tu formación académica profesional está especializada en los temas educativos. ¿Cómo se aplica esa mirada de todas las teorías pedagógicas y de educación al trabajo de la iglesia? Mira, creo que es un gran complemento cuando uno puede tener estas estrategias que podemos llamar de la ciencia secular y podemos aplicarla al trabajo con la niñez. Hoy, Howard, podemos ver y comprender que el mundo de la niñez cambia, ¿no?, todo el tiempo, y necesitamos herramientas novedosas, ¿no?, para trabajar con la niñez. Y necesitamos una generación también de maestros capacitados, ¿no?, que tengan las herramientas oportunas para este tiempo y para los niños. Esas herramientas y ese conocimiento que creo que a nivel educativo, como dijimos, secular, se ha hecho mucha investigación, hay bastante research que podemos aprovechar y hay mucha especialización. ¿Cómo ves tú mi observación? Soy pastor también, es que muchas veces la iglesia no le ha prestado el interés profundo más que ver cómo sobrevivimos el tiempo del culto de los adultos para
no quiero usar la palabra entretener, pero hay que meterla ahí a los pobres niños. Hay una gran brecha, ¿no? Entre lo que se aprende, se conoce, se necesita, y lo que a veces pasa. ¿Por qué se ha dado esa separación? Sí, Hagor, tocas un punto que para mí es muy clave de la iglesia actual y de la iglesia que viene. No se ha tenido mucho en cuenta a los niños. Como vos decís, no se pensaba, bueno, de qué manera durante el culto principal, el mensaje, la alabanza de los adultos, los tenemos entretenidos, controlados, sin ruido. Y la verdad que esto no ha hecho perder muchas veces el foco, ¿no? De ser una iglesia que pueda llegar a todas las generaciones, a la familia, y que tenga una mirada de personas especialistas, pero sobre todas las cosas con un llamado. Y yo que trabajo con los maestros codo a codo, lo que también he sentido que a veces no hemos tenido en cuenta el valor del ministerio de los maestros, ¿no? Yo a veces en los talleres que doy, en los cursos, hago como un chiste, ¿no? Alguien tiene el llamado con la niñez, ¿no? Es poco a lo que el Señor lo llamó. Hoy es una tarea clave en la iglesia que viene. El llamado a la niñez es una tarea clave. Por eso, Howard, yo lo que pienso es que no puede ser cualquiera un maestro en nuestras iglesias. Y acá no te digo, sino una persona primero con un llamado de Dios, pero también una persona con un camino en la fe de fidelidad, de obediencia, ¿no? No puede ser que hace 3 días llegó a la iglesia y ya, ¿no? Como necesitamos, los metemos a trabajar con los niños. Debemos cuidar el perfil de las personas, porque, ¿sabés, Howard? Son autoridad espiritual en la formación de las nuevas generaciones. Así que por eso tenemos que tener la mirada en ellos. La huella que se puede dejar, o bien la herida, va a marcar el resto de la vida desde esta etapa. Así que tenemos que ser muy intencionales, selectivos, pero formativos también, de ese tipo de héroes que les dedica tanto tiempo también. Jessy, estamos en una etapa muy compleja, ¿no? De nuestras iglesias, de la sociedad en sí. ¿Cómo cambia el trabajo regular que sucedía a principio de año en las escuela dominical con lo que estamos viviendo ahora en esta etapa de confinamiento? Sí, sin duda de un día para el otro nuestro mundo cambió. Yo siento que el 2020 parece que le han puesto un paréntesis, ¿no? Y uno hasta no sabemos en qué estamos viviendo. Pero nos trae también un gran desafío, ¿no? Que es repensar la iglesia de hoy y la iglesia que se viene. Y uno encuentra en la formación de la niñez, primero, la tarea de la familia. A veces la iglesia, en todas sus propuestas educativas maravillosas y buenas, a veces ha corrido la tarea primordial que tiene mamá y papá en la formación de sus hijos. Y tanto el Salmo 78, Deuteronomio 6, nos hace énfasis en la tarea de mamá y papá. Hoy debemos formar mamás y papás responsables en la formación de sus hijos, no una tarea que pueden delegar a otros. Por supuesto que cuando esos niños no tienen sus papás cristianos, entonces la tarea de los maestros y líderes de la iglesia tiene una responsabilidad y una envergadura todavía más trascendente. Pero me parece que viene un tiempo en fortalecer la tarea de discipulado de los padres. Y después maestros, no como decíamos, corazón, que desde el amor, desde la cercanía, puedan estar cerca de esta nueva generación, desde las nuevas maneras, ¿no? En que hoy las redes nos posibilitan estar cerca de los niños. Y siempre es un medio la tecnología, pero un maestro con un corazón de amor. Y yo creo que esa barrera llega, ¿no? Más allá del medio que elijamos, el amor, el llamado a la niñez va a ser siempre el conducto para llegar a la vida del pequeño. Tiene que haber ese ingrediente que Dios pone, ¿verdad? En querer invertir, querer dedicar este tiempo, todo el esfuerzo de preparación que requiere. Por eso no es simplemente lanzar a cualquiera, ¿no? Que evalúe ese llamado de Dios. Ahora, Jessy, si hay que ayudar a los papás
equiparlos. Y ahora que hacemos home office, también hacemos home church. Así que ahora queda muy claro que debe ser así. ¿Quién tiene que equiparlos? ¿De quién esperaríamos que haga eso en la iglesia? ¿Será el pastor? ¿Será el equipo de niños? ¿Quién debería hacer eso? Interesante, me parece que tenemos que repensar, ¿no? El cómo equipar a estas familias, ¿no? Pensemos que hay congregaciones que trabajan en células, en grupos pequeños, ¿no? Y quizás también esos líderes de grupo pequeño sean las personas para equipar a estos padres. Yo te diría que a veces depende del tamaño de la iglesia, ¿no? Pero tenemos que sean formadores de sus hijos, ¿no? En este confinamiento, cuando todos nos quedamos encerrados en casa, qué importante fue tener una mamá, un papá capacitados para hacer el devocional, para hacer este momento de oración. En lo personal te digo lo que nos pasó en casa, recuperamos el culto familiar, ¿no? Yo estoy casada, tengo 2 hijos, mi esposo se llama Pablo, tengo un hijo de 16 años, Juan Ignacio, Juan Marcos tiene 12 años, y cada uno hacíamos el devocional por separado, y con mi esposo acompañábamos un poco al de 12. Pero este tiempo nos trajo eso, volver al culto familiar, agarrar la guitarra de los muchachos, cantar juntos. Creo que también volver a estos tiempos nos hace mucho bien. La corrida y la vida desenfrenada nos empezó a hacer perder esto que es tan importante. Es verdad, porque estamos en una agitación, pero las cosas que nutren nuestra vida, las cosas importantes cuestan, y poder dedicarles ese esfuerzo ahora, digamos que lo tenemos perdido en bandeja, ¿no? Porque ahí está la necesidad y ahí está la oportunidad. Cuando los papás pensamos, ¿dónde puedo encontrar ayuda para guiar a mis hijos, para instruirlos? Ojalá la iglesia sea ese centro, ese punto de referencia. Y por cierto, queridos pastores, queridos líderes, papás que nos escuchan, también paralelamente apoyando ese trabajo suyo, el trabajo de la iglesia, e625.com tiene una cantidad de recursos que hay que aprovechar y utilizar. Allí están disponibles. Dentro de eso, Jessy, quiero pedirte que nos cuentes un poco, porque tú eres autora de uno de nuestros títulos de los que estamos muy orgullosos, el Manual de Consejería para el Trabajo con Niños. Y este libro fue escrito por 3 autores, tú eres uno de ellos, con 3 lentes y aportes. ¿Nos puedes contar acerca de este material y cómo ayuda a los que trabajan con niños? Mira, la verdad que ha sido hermoso poder formar parte de este proyecto. Por supuesto tengo este libro en mi biblioteca, y no solo releo lo que yo escribí, que a veces uno para preparar un taller, un curso, vuelve a rememorar, sino también fui muy enriquecida por mis compañeros autores, ¿no? Porque también hay una mirada tan importante para el niño hoy, la manera de poder llegar, herramientas de la consejería, el pensar en el lugar. Hoy te digo, Howard, también tenemos que ser tan cuidadosos con, en algún momento volveremos a lo presencial, y este libro también habla de cómo cuidar los espacios, ¿no? En nuestras iglesias, en el trabajo con la niñez, los cuidados que también tenemos que tener ahí. Habla de la tarea de las familias, da una mirada también a cómo aprenden las nuevas generaciones, así que lo recomiendo, realmente es un recurso no solo para los maestros, para los líderes de niños, sino también para los padres. Así que súper recomendado. Sí, por supuesto que sí. El trabajo con los niños nuevamente no es solo de un grupo de víctimas, digo voluntarios, que están trabajando cada ¡No! Porque les toca dedicar mucho. Es un trabajo que hacemos papás, la iglesia, voluntarios, los equipos de maestros, es todos nosotros invirtiendo en las siguientes generaciones. Hay 2 palabras que son grandes, y acá en el título del libro usamos una de ellas, y es consejería. Y en el curso que tú enseñas en el Instituto E625 aparece otra que se llama discipulado. Normalmente no se asocian esas 2 grandes palabras al trabajo con niños.
¿Por qué se han dejado? Necesitamos retomarlas, pero parece que se aplica a los adultos, a lo mejor ya a los jóvenes, discipulado y consejería con los niños. ¿Cómo se ve eso? Sí, totalmente, las tenemos que mirar juntas, ¿no? Discipulado es enseñar a los niños a caminar de la mano de Jesús, ¿no? Viviendo, ¿no?, la vida que el Señor nos propone. Y a su vez, en esta tarea tiene que ver también la consejería, la palabra oportuna, también a veces la corrección, el acompañamiento. Cuando yo pienso en un maestro de niños, Howard, pienso no solo en quien enseña, sino también quien pastorea esa vida. Por eso estas palabras tienen que ir juntas y entrelazadas. Y cuando hablamos de discipulado, y el énfasis también que voy a llevar al curso también que estamos invitando a todos a sumarse a partir del 6 de octubre, tiene que ver también con formar a las nuevas generaciones en el practicar la palabra de Dios. No ser como Santiago nos lleva a pensar, oidores, no solamente, ¿no? Y llenar a los niños de un contenido intelectual bíblico. Tienen que saber la palabra, tienen que conocer los personajes. Tenemos que hacer el énfasis en la aplicación. Esa palabra tiene que traducirse en vidas, ¿no? Y cuando pensamos en esta Latinoamérica y pensamos los millones de cristianos que somos y que nuestras sociedades siguen con grandes problemas de violencia, grandes problemas de corrupción, y la Iglesia todavía no ha penetrado en nuestra sociedad, nos damos cuenta que necesitamos un pueblo que no solo sea oidor, sino que sea hacedor de la palabra. Este es el desafío del discipulado y la consejería, hacer de los niños hacedores de la palabra, que vivan la palabra. Wow, y has planteado una tercera palabra grande, que es pastorearlos. Algunas iglesias quizás han comenzado ya a usar ese término de un pastor de niños, pero tiene más que ver con un rol gerencial de la organización. Todos nosotros, adultos y voluntarios y papás, pastorear es acompañarlos en esa etapa de la madurez, en ese desarrollo, y es vivencial, es la puesta en práctica. Es verdad que en el Ministerio de Niños, muchos sabemos los textos de memoria que aprendimos en la escuela dominical de niñitos, así que sirve, vale la pena, pero no es suficiente. Si la mirada está en los siguientes padres, profesionales, pastores, políticos en medio de nuestra sociedad, empecemos a formarlos desde pequeños. ¿Qué peligros ves tú que la Iglesia quizás no se ha dado cuenta en el trabajo con los niños? ¿Qué cosas deberíamos de estar alerta y prevenirlas? Me parece que tenemos que mirar, como vos bien decís, en esta... Te perdí un ratito, Jessie. Había un pequeño delay. Pero pensando en esto que me planteabas de la pastoral de los niños y los cuidados que la Iglesia tiene que tener, primero es esto, ¿no? La selección y la mirada de maestros con un corazón a los niños, ¿no? Y a veces es preguntarles a los maestros ¿por qué estás trabajando con la niñez? Y a veces cuando hacemos estas preguntas nos encontramos con que algunos dicen, y bueno, porque hace tantos años que estoy, que es lo único que hice, y hace 25 años que estoy. Y otro te dice, el pastor me pidió porque no había nadie para estar con los niños, ¿no? Y a veces no son los motivos por los cuales las personas y los hermanos deben estar en el ministerio con los niños. Debe haber una vocación, debe haber un llamado, porque cuando está esa vocación, ese llamado, no hay cansancio, no hay fastidio, hay paciencia, hay amor, y va a ser una pastoral que va a ser puesta en práctica. Creo que tenemos que hoy también cuidar, como decíamos, a los niños en todo momento, ¿no? Y cuando están en nuestras iglesias debemos también cuidar y velar por ellos, ¿no? Hablamos de la consejería y por supuesto no aconsejo a un maestro aconsejar dentro de un cuarto cerrado. Son cuidados que hoy tenemos que tener.
¿no? En esto de cuidar al niño y cuidar al consejero, cuidar al maestro. Tenemos que también velar por la integridad de los niños. Entonces, cuando tenemos que aconsejar a un niño dentro de los cuidados que vos decías, en un lugar abierto, a puertas cerradas, deberíamos buscar esas maneras. Sí, son pequeños detalles, pero marcan una gran diferencia. Nuestros niños son vulnerables, nosotros tenemos que ser una zona segura, protegerlos, brindarles ese refugio y no ser una amenaza, ¿no? Tener cuidado de eso. Por lo que estoy escuchando, Jessie, trabajar con niños es más que darles una clase. Totalmente, totalmente. ¿Qué pueden hacer quizás los maestros o los voluntarios que probablemente los invitamos inicialmente porque necesitamos que eran una clase, pero ahora vemos que la cuestión es más compleja? ¿Cómo puede uno ir extendiendo esa influencia? Hola, me quedé congelado otra vez, creo yo. Hoy como que hace mucho frío. Ahí está, ahora sí. Ahí va, ahí va. Me decías entonces que hay mucho más, ¿no? Que solamente dar una lección. Exactamente. Sí, tenemos que pensar que vamos a estar acompañando, ¿no? A esos niños. Entonces, no solamente es enseñar hay que hacerlo y yo le planteo al maestro una gran responsabilidad para enseñar. No es cuestión de agarrar un material, no media hora antes, sino es dedicar un tiempo para preparar esa clase, preparar conscientemente esa clase, ese momento, hoy ese video, ¿no? Este WhatsApp que puede estar llegando a las casas, entonces tengo que preparar. Es un tiempo que el maestro tiene que dedicar para eso. Y después para seguir ese niño. Hablamos de la pastoral, ese llamado, ese mensajito. No solo es enseñanza, implica mucho más y los invito al curso porque de esto también vamos a hablar. Sí, gracias, porque ese recordatorio es crucial. Obviamente estamos aquí escarbando un poquito y en el curso Jessie aborda 24 temas que tienen que ver con ese discipulado de niños. No es solo como dar una clase, es como pastorear la vida de los niños, como acompañarlos. Y son 24 temas donde tú puedes estudiar, ahora que nos estás escuchando, en el mes de octubre, y además allí hay conversaciones uno a uno con Jessie, con todo el grupo de estudiantes para poder profundizar en ello. Toda la información está en institutoe625.com. Entonces a mí me invitaron a trabajar con niños, yo pensé que solo era dar una clase, pensé que era una vez por semana, es más emocionante que eso. ¿Los maestros de niños deberían también pasar tiempo con los papás de los niños? ¿Deberían de hablar con ellos, hacer cosas? Y sin duda deberían estar en contacto. Por supuesto que tenemos diferentes realidades, ¿no? Familias que van a la iglesia y que para los papás va a ser fácil ponerse en contacto con estas personas, pero tenemos también un montón que vienen a nuestras propuestas educativas, pero que esos papás, ¿no? No están en la iglesia. Entonces, el maestro va a tener que poder acercarse a estas diferentes familias, ¿no? A los hermanos de la iglesia, debe tener, ¿no? Su celular, su mail, ¿no? Los datos con los cuales pueda estar en contacto con las familias de estos niños y también, por supuesto, ver el contacto de la persona, que quizás no vienen los padres, pero al niño lo trae una tía, lo trae su abuela, no hay una persona, una vecina, entonces tener el contacto de la persona que lo trae. ¿Sabes? Cuando no tenemos el contacto y nos ha pasado en este contexto, perdemos la llegada a ese niño, a esa niña. Los maestros que no tenían un registro previo, ¿no? De esos pequeñitos, han perdido el contacto. Por eso tan crucial es también ese registro. ¿Qué persona lo trae? ¿Con quién viene? Eso lo tengo que tener, tengo que llevar esa agenda, porque en un contexto así yo puedo llegar nuevamente a ese pequeño. Y eso que mencionas nos pone en la posición de recordar que es una vida, una historia,
una información, es algo personal, individual. Quizás cuando veíamos el Ministerio de Niños como algo masivo, ¿no? Pues ahí están los niños y ahí van todos. Y quizás hasta nos llegamos a jactar de vean cuántos son, pero son individuos, son historias, son vidas, son problemas, son familias. Es uno a uno. Y ese pequeño detalle de conocer quiénes son sus papás y su información de contacto es la puerta que nos permite hacer esa relación. Queridos líderes, queridos maestros, dado ese amor que el Señor ha puesto, es que ahora podremos ser más intencionales y dar esos pasos. Sin ese amor, podría ser una carga muy pesada, ¿verdad? Y algunos mejor abandonar y decir, no, esto no es para mí, muy, muy pesado. Jessy, una cuestión más que me gustaría preguntarte. En el curso, hay una palabra más de estas importantes, porque el curso se llama Desarrollo Integral, y muchas veces la iglesia, quizás sin darnos cuenta, como que pensamos que nuestra parte es solamente darles Biblia y llenar esa área. Cuando hablas del desarrollo integral, ¿qué otras facetas involucra? Muy bueno, porque sin duda que vamos a estar enseñando con un basamento en la palabra y queremos que la nueva generación conozca la palabra, conozca los personajes y sobre todo conozca a Jesucristo, tenga un encuentro con el Señor. Pero en este tiempo también tenemos que incluir temas que tienen que ver con el mundo, con las cosas que suceden y poder mirarlos a la luz de la palabra, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, no justamente en octubre, fin de octubre, que en muchos lugares se celebra Halloween, entonces tenemos que mirar estas celebraciones que sabemos que se contraponen con la palabra, que es un festejo que tiene que ver con la muerte y no con la luz, no con la vida. Entonces, son cuestiones de la realidad que la tenemos que ver a la luz de la palabra y de esa manera enseñar a las nuevas generaciones. La prevención del abuso hoy es algo de lo cual no podemos dejar de hablar, ¿no? Es un flagelo que no tiene ningún tipo de límite. Entonces, es parte también de los temas que en las clases bíblicas tenemos que tratar para cuidar integralmente a nuestros niños. Y cuando miramos la formación de los niños y miramos la palabra de Dios, el que levantó su voz a favor de los niños fue Jesús. Jesús salió en su defensa. ¿Sabes, Howard, que me encanta el relato súper conocido, ¿no? Cuando Jesús bendice a los niños, pero esto que tiene que un poco poner un límite y hacer un reto a sus discípulos que trataron de sacarlos pensando que molestaban. Y yo uso esto diciendo, Jesús llamó la atención de los grandes, pero no llamó la atención de los chicos, ¿no? De los pequeños, ¿no? Y cuando miro a Jesús, miro el primero que salió en la defensa, en la mirada del niño. En otro pasaje nos dice, cuidado, Jesús mismo, ¿no? Del que haga caer a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Así que es tan trascendente la tarea de todos los que somos llamados a enseñar y liderar a los pequeños, esta nueva generación que viene con todo, ¿eh? Sí, sin duda hay una energía, hay muchas ideas, hay muchas crisis también que enfrentan y tenemos que ser esos que los acompañan hacia la madurez en Cristo, que los guían hacia la cruz de Jesús. Ellos, pastores, padres de familia, líderes, maestros, es un trabajo de todos juntos, no podemos dejarlos a la deriva y simplemente entretenerlos con algo o darles un dispositivo para que se entretengan. De hecho, esos son asuntos que abordar. ¿Cuánto peligro hay ahí también que estamos de tener conversaciones muy importantes? El Ministerio de Niños no es algo secundario, no es un programa más, debe ser una prioridad para la iglesia. Así que necesitamos invertir el tiempo, la energía, y en esta etapa de confinamiento, de pandemia, no los dejemos solos tampoco. ¿Algún consejo, Jessy, para cerrar, para aquellos que quizás nos escuchen y dicen, ok, yo quisiera hacer algo aún desde mi casa, aunque sea un poquito, ¿qué puedo hacer para sumar? O los maestros dicen, pues me siento con las manos atadas porque están lejos. Quizás que les podamos compartir una cosa que sea accionable y lo puedan echar a andar esta semana. Sí, bueno, siempre tenemos un niño cerca,
¿no? Y me parece que pensando no solo en nuestros hijos, sobrinos, alumnos, vecinitos del barrio, entonces hay niños que tenemos cerca. Y de pronto una notita por debajo de la puerta, ¿no? Un juego, un llamado, un intercambio, que sientan que los amamos, ¿no? De pronto uno sabe que un niño cumple años y mandarle, ¿no? Hoy están en auge los delivery, ¿no? Uno puede hacer un pequeño delivery con una sorpresa, mostrarle al niño el amor. Nos pasa que en nuestras familias, en las familias cristianas, los niños tienen lugar y son amados. Pero tenemos que ser conscientes de la realidad de miles y miles de niños que viven en familias sin atención, sin una mirada de amor, sin una palabra de aliento. Quizás esos maestros decirles: pásate un día, un par de días orando, pensando, en contacto con el Padre, que te traiga un nombre, que te traiga una situación, y hacelo. El espíritu es tan creativo y nos va a llevar a sorprender a ese niño o esa niña que lo está necesitando, ¿no? Con una palabra de cariño, con un gesto, con una sorpresa. Qué hermoso va a ser poder mostrarle a un niño que Jesús lo ama, que Jesús la ama y que es alguien importante. Sin duda que serán memorias indelebles y quedará para toda la historia de la vida. Queridos líderes, Instituto E625.com, ahí vas a encontrar la información. Vamos a comenzar el 6 de octubre con un curso con 24 temas pertinentes al discipulado integral de niños. Creo que es muy importante una capacitación como esa para todos los que estamos enseñando en Ministerio de Niños, padres y pastores también, que podamos abrazar una visión que forma en diferentes facetas, no solo en una, ¿no? La memorización bíblica, sino que forma el carácter de discípulos de Jesús desde la niñez. Instituto E625.com, ahí el curso con Jessie Barbals, nuestra profesora y autora también en E625. Para mí ha sido un gusto, Jessie, conversar contigo. Muchas gracias por el tiempo. Gracias a vos, Howard. Realmente un gusto para mí compartir este tiempo y transmitir a todos los que nos estuvieron acompañando esto, ¿no? El desafío de este tiempo que es crucial para la niñez. Y como cierre, dejarte una inquietud que está en mi corazón. Nunca la niñez ha sido tan atacada como en este tiempo. Viene a mi mente, a mi corazón, Juan 10:10. El ladrón vino a robar, a matar y destruir. Pero Jesús dijo: yo vine para darles vida y vida en abundancia. Desde los medios, desde la ley del aborto que no los dejan hacer, desde querer con ideología de género poner en sus mentes que pueden cambiar su sexo, ¿no? Y cuando confundimos a un niño con su sexualidad, arruinamos una vida. Está el enemigo desatado en la niñez y necesitamos una generación de jóvenes, de adultos que se levanten. ¿Para qué? Para ser formadores, porque lo que viene van a ser protagonistas los niños de hoy, Howard. Nosotros tenemos que capacitarlos para que extiendan el reino. Y los invito a todos a formar parte de esta hermosa, hermosa misión. Qué emocionante soñar con eso, que ellos van a ser mucho más grandes, más allá que lo que nosotros pudimos hacer. Amén, amén. Jessie, gracias por ser una voz que defiende un ministerio tan importante. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia, también en el ministerio que desarrollan, y gracias por ser parte de esta gran familia de E625 también. Un abrazo. Un fuerte abrazo a todos. Un gusto. Chau, chau. Queridos líderes, un gusto compartir esta noche. Un abrazo también y muy pendientes hasta una siguiente conversación. Instituto E625.com. Muy buena noche.